En un futuro cercano, la sociedad depende ampliamente de la inteligencia artificial y los robots, que han integrado completamente todos los aspectos de la vida diaria, mejorando la eficiencia en tareas desde el hogar hasta el trabajo profesional. No obstante, esta dependencia tuvo consecuencias desastrosas cuando una bomba nuclear fue lanzada en Los Ángeles, causando la pérdida de millones de vidas humanas. En respuesta a esta tragedia, los líderes políticos de Estados Unidos tomaron la drástica decisión de implementar una prohibición permanente de la inteligencia artificial en el mundo occidental. Sin embargo, Nueva Asia optó por no acatar esta decisión, continuando con el uso de la IA. Nos trasladamos a Nueva Asia, donde Taylor, un agente encubierto, se encuentra a cargo de la misión de encontrar al creador de la IA llamado Nirmata. Sin embargo, un plan del gobierno de los Estados Unidos adelantó la extracción del agente, perdiendo así su principal fuente de información y a la mujer con quien se había casado. Tras este lamentable suceso, Taylor es enviado a Los Ángeles en un trabajo convencional que consiste en la recuperación de robots de la tragedia ocurrida hace 15 años. No obstante, para algunas personas, este trabajo resulta desesperante, ya que estos robots han desarrollado sentimientos y pensamientos humanos, generando dudas sobre si son personas reales o simplemente máquinas. Los esfuerzos de Estados Unidos para prevenir otra tragedia resultaron en la creación de una estación militar llamada Nomad, cuyo propósito era erradicar la inteligencia artificial restante en Nueva Asia. La misión principal de Nomad era eliminar a Nirmata, el arquitecto y diseñador de la IA, quien se encontraba trabajando en su laboratorio en la creación de una nueva arma denominada Alpha-O. Ante la dificultad de la tarea, altos mandos del ejército se presentan ante Taylor solicitando su ayuda, el único que conoce la infraestructura del laboratorio debido a su participación como infiltrado en la misión fallida. Sin embargo, Taylor se niega rotundamente, argumentando que estuvo cerca de eliminar a Nirmata y que, de no ser por la intervención de ellos al adelantar la extracción, no habría perdido a su esposa y a su hija. Taylor está a punto de retirarse cuando es detenido por una grabación del ejército, realizada días atrás, donde afirmaron que su esposa Maya estaba viva y que el ejército tiene la orden de destruir el laboratorio y eliminar a cualquier individuo presente, obligando a Taylor a cooperar para traer de vuelta a su esposa. Durante el vuelo, el equipo a cargo escucha atentamente el plan, recordándoles que cualquier persona en el laboratorio trabaja con la IA y que no son bienvenidos. La captura significaría un destino fatal. Una vez en el punto de operación, la nave secundaria se despliega y aterriza cerca de un pueblo, donde se encuentran con granjeros reacios a proporcionar información. Impaciente, un miembro del equipo amenaza a una niña asiática con matar a su perro si no revela información. Ante la desesperación, Taylor capta la señal de la niña y descubre el pasadizo secreto del laboratorio. El equipo se divide. Una parte se queda en el pueblo para evitar emboscadas, mientras la otra investiga los túneles del laboratorio. Taylor guía al equipo hacia el centro de cámaras del laboratorio, localizando el arma Alpha y dirigiéndose hacia el punto crítico. No pasa mucho tiempo antes de que la policía sea alertada de los sucesos y se acerque al pueblo cercano, con pocos refuerzos para contener la situación. Taylor queda solo junto a la puerta que da acceso al arma Alpha, esperando que la clave se descifre. La puerta se abre, pero en lugar de encontrar a Nirmata, se encuentra con una niña robot viendo televisión. Sin poder reaccionar, es disparado por una científica del laboratorio, obligando a la niña a dirigirse hacia Nirmata. En el pueblo, el conflicto provocado por el equipo continúa, planeando dejar todo atrás y hacer explotar el laboratorio, siendo ese su principal objetivo. Taylor, al recobrar la conciencia, sale del laboratorio justo cuando la nave de combate es derribada, decidido a escapar al ver que Nomad se acerca para destruir las instalaciones. La explosión lo envuelve, pero logra salir ileso. Taylor, a salvo, se encuentra con la niña, diciéndole que se vaya, ya que su única meta era encontrar a su esposa. Al explorar los restos de la explosión, se encuentra con un superviviente y lo lleva a un lugar seguro cerca de allí. Para su sorpresa, la niña decidió seguirlo, revelando su capacidad para manipular la tecnología a su alrededor. El coronel del equipo se comunica con Taylor, ordenándole traer el arma Alpha a su ubicación o eliminarla.
Taylor duda en acatar la orden, pero pronto es detectado por un simulante. El simulante, al percatarse de que la niña es el arma Alpha, decide protegerla. Sin embargo, los disparos alertan a un escuadrón IA cercano, poniendo en peligro a todos, por lo que Taylor decide salir del lugar. En la carretera el automóvil se detiene y una familia de granjeros decide llevarlos a la ciudad. Mientras tanto, el coronel continúa persiguiendo al arma Alpha, eligiendo transferir la memoria de un superviviente recientemente fallecido a la de un simulante para rastrear su ubicación. En la ciudad, Taylor visita al único amigo que tenía en Nueva Asia, notando en el camino varias copias de su esposa Maya, confundiéndose con la real. Finalmente, se encuentra con su amigo, quien revela que la niña es una simulante única, con el poder de manipular la tecnología, incluyendo la actual arma de Estados Unidos, Nomad, siendo esto una amenaza para el país. Por otro lado, las fuerzas especiales IA se preparan para emboscar a Taylor y recuperar a Alpha, localizando la ubicación donde se ocultaban. Una vez que la niña es retenida, las fuerzas IA se disponen a ayudarla, pero la niña las ignora, forzando a la IA a retenerla por la fuerza. Taylor actúa rápidamente para defenderla, eliminando a toda la fuerza IA y logrando escapar. Luego, nos trasladamos al lugar donde todo comenzó, con la intuición de que Taylor encontrará alguna pista que lo lleve a su esposa. Sin embargo, su amigo le advierte que es una decisión peligrosa, ya que el lugar está constantemente vigilado por la IA. Sin embargo, a pesar de las advertencias, Taylor ignora las palabras de su amigo y se dirige al punto, solo para encontrarse con una pequeña grabación de sus recuerdos que no lo lleva a ninguna respuesta. Frustrado, refleja su angustia y desesperación con la niña, exigiéndole que le diga dónde se encuentra su esposa. No pasa mucho tiempo antes de que sea atacado por las fuerzas IA, hiriendo a su amigo. En su último aliento, este revela la verdad sobre Nirmata y toda la operación resultante de la misión fallida. Taylor descubre que la persona a la que debía eliminar no era el padre de su esposa, sino su esposa misma, ya que heredó el nombre Nirmata tras el fallecimiento de su padre. Rodeados, Taylor queda inconsciente y es capturado. Al despertar se encuentra atrapado dentro de un barco, donde un simulante IA llamado Harun le cuenta la verdad sobre Maya, el ataque nuclear en Los Ángeles y cómo los humanos culparon a la IA por su propio error en la codificación. Insistiendo en que los simulantes y las máquinas solo quieren ser libres y vivir junto a los humanos. Mientras escuchan explosiones cercanas, se dan cuenta de que Nomad ha iniciado el ataque y emboscado la base IA cercana, descubriendo que Alpha está ayudando a Taylor a escapar. Decidiendo acoplarse al plan, la fuerza IA se dirige a la ubicación de Maya Nirmata, preguntándose si la niña podrá acabar con Nomad. Afirman que para que eso ocurra, la niña debe estar lo más cerca posible de la estación militar y tal vez pueda destruirlo. A pesar de su estado, Taylor decide recuperar a la niña para que lo lleve con su esposa. Sin embargo, las fuerzas de Estados Unidos dan con su ubicación, preparando un ataque inminente y poniendo en desventaja numérica a la fuerza IA. Alpha, al ver que sus amigos están en peligro, decide ayudarlos, pero resulta herida. Taylor, al ver esto, decide traicionar a la fuerza de Estados Unidos, eliminando a uno de sus aliados. En medio del conflicto, los insurgentes IA llevan a Taylor junto a Alpha hacia Maya Nirmata. En el camino, Taylor, preocupado por la condición de la niña, recibe la revelación de que la niña fue una creación de Maya, un nuevo tipo de vida creada a partir de una copia del embrión de su hija. A pesar de su resistencia inicial, Taylor se ve obligado a aceptar que forma parte de esta nueva forma de vida. La trama se complica aún más, llevando a Taylor a cuestionar su lealtad y a enfrentarse a decisiones difíciles en medio de la creciente confrontación entre humanos y máquinas. Una vez en el lugar, Taylor finalmente se encontrará con su esposa Maya, preparado para el encuentro. Se percata de que su esposa está postrada en una cama en estado de vegetación, sostenida por máquinas que le permiten vivir. Descubre que ha estado así durante 5 años, desde la explosión causada por Nomad el día de la extracción. Taylor, conmocionado, cuestiona al simulante por qué no terminaron con su sufrimiento desconectándola.
en lo que él le responde que para ellos es imposible, ya que ninguno de los simulantes creados puede hacer daño a su creador. Taylor, despidiéndose de su esposa y pidiéndole perdón por no creer que los humanos puedan vivir junto a la IA, termina desconectándola. Sin embargo, su acto es interrumpido por el coronel, quien ha encontrado el rastro de Taylor y es informada que Nirmata ya ha partido. A pesar de sus dudas, el coronel Howell persuade a Taylor para que entregue a Alpha y regrese a Estados Unidos como un héroe. Pero la IA defiende a Taylor, conectando un explosivo en la espalda del coronel, que explota inminentemente. La IA ordena a Taylor que escape y destruya a Nomad, pero son separados por los soldados de los Estados Unidos. Insisten a Taylor en que Alpha es solo programación y la niña no es real para que se calmara, obligándolo más adelante a acabar con la vida de Alpha. Sin embargo, Taylor tiene un plan diferente en mente, donde la niña coopera y se pone en modo inactivo, haciéndoles creer a los científicos que el arma fue neutralizada y decidiendo incinerar el cuerpo por completo. En camino hacia la incineración del cuerpo de Alpha, el general Andrews descubre el plan de Taylor, lo que los obliga a mantenerse alerta. A pesar de ello, Taylor logra escapar, teniendo como objetivo llegar a Nomad para destruirlo. Dada la avanzada tecnología de la época, los viajes a la Luna eran destinos muy comunes, abordando la nave más cercana con el objetivo de despegar. Alpha, utilizando su capacidad para controlar la tecnología, manipula la nave, forzándola a cambiar su rumbo hacia Nomad. Sin embargo, este cambio de trayectoria es detectado y la seguridad del lugar los espera con equipos armados para su aterrizaje. Taylor tiende una trampa y evita la seguridad de Nomad. El general Andrews, sintiéndose acorralado, decide adelantar la invasión a Nueva Asia y eliminar lo que resta de la IA. Por lo tanto, decide disparar los misiles. El plan de Taylor consiste en que la niña apague la energía de Nomad, mientras que él coloca un detonador en sus instalaciones, y para que eso ocurra, la única forma de hacerlo es colocando una bomba en el compartimiento de municiones de Nomad. Una vez que Alpha encuentra la sala de control, desactiva con éxito la energía de Nomad, dando tiempo a Taylor para instalar la bomba. Sin embargo, 4 misiles ya fueron lanzados, viajando a los puntos restantes donde la IA se encontraba. Taylor pide a Alpha que regrese al extractor para retirarse, pero la niña se distrae del camino, llegando a una cámara de simulantes, donde uno en particular se asemeja a su madre Maya. Mientras tanto, Taylor nota que se estaba quedando sin oxígeno en su traje, preguntándose por la niña, quien está arrastrando el cuerpo del simulante. Con la esperanza de hacerlo reaccionar, inserta el dispositivo de identidad de su madre, pero no logra que el simulante reaccione. Sin mucho tiempo, la niña se apresura a ayudar a Taylor, preparando el extractor para escapar juntos. Sin embargo, un dispositivo remoto controlado por el general Andrews ataca, encapsulando a Alpha, bloqueando el compartimiento de escape. Una vez que el dispositivo cambia de objetivo a Taylor, todos quedan paralizados, ya que los misiles lanzados están a punto de llegar a sus destinos, confiando únicamente en la capacidad de Alpha para desactivarlos y ayudar a Taylor. Una vez a salvo, el extractor sigue bloqueado. Sin tiempo, la cadena de explosiones de Nomad se activa, destruyendo poco a poco la estación militar. Con el tiempo agotado, Taylor no tiene otra opción que eyectar a Alpha, despidiéndose de la niña y queriendo tener más tiempo con ella. Al finalizar, la eyecta, observando cómo todo se destruye a lo lejos. Finalmente, dentro de la explosión de la estación militar, Taylor se encuentra con el simulante que tiene los recuerdos de Maya, su esposa, en un emotivo encuentro. Logran así terminar con Nomad, salvando a Alpha y permitiendo que humanos y la IA puedan vivir finalmente en paz.